entre Dios y el amor. Dicen que el amor verdadero no grita, susurra, y a veces, se esconde detrás de una sotana, de un silencio, o de un te bendiga que en realidad quería decir te amo. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor toca las puertas del alma equivocada? En el momento justo, Antonia jamás pensó que su destino estaría marcado por un amor imposible, ni que su juventud, sus lágrimas y sus sueños, acabarían fundiéndose con la fe, el pecado, y el perdón, y lo más increíble de todo, es que ese amor dejó huellas tan profundas, que ni el tiempo, ni la muerte, pudieron borrar. Te voy a contar una historia que se susurra en los rincones de Guadalupe, que vive en las bancas vacías de la iglesia y que late en el corazón de quienes alguna vez amaron en silencio. Es la historia de una joven que entregó su alma a un hombre de Dios, y de un sacerdote que descubrió demasiado tarde lo que era el amor de verdad. A los 30 segundos de aquella primera misa, bastó una mirada para que todo cambiara, y lo que parecía una simple bendición, se volvió destino. No creerás lo que pasó después, porque lo que comenzó como una promesa de fe, terminó siendo un pecado bendito. Hoy, te contaré cómo un hijo del silencio nació para unir lo que nunca debió separarse, y cómo el alma de 3 personas quedó entrelazada para siempre por una sola palabra que nunca se dijo, pero que lo dijo todo: amor. Antonia ya no era una niña, aunque en el fondo, aún se aferraba a los cuentos que su abuela le susurraba bajo las estrellas. Desde que cumplió los 15, algo en su mirada cambió. El pueblo lo notó, y también lo notó él, el padre Pedro, con su voz serena y sus manos siempre templadas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Había algo entre ellos que no era solo fe. Los domingos eran un ritual. Antonia llegaba al templo con su vestido azul cielo, sentándose siempre en la tercera banca, justo donde él podía verla. Pedro intentaba evitarla, pero su alma temblaba cada vez que sus ojos se cruzaban. No era deseo, era algo más profundo, algo que ni la sotana podía proteger. Y lo más increíble de todo, es que él no sabía cómo detenerlo. La gente en Guadalupe empezaba a murmurar. Doña Ramona, la del puesto de tamales, le decía a todos que había visto a Pedro regalarle una flor blanca a Antonia. Una simple flor de jazmín, decía él, pero en los ojos del pueblo, era una promesa, una que no debía hacerse, y lo que nadie sabía fue que Antonia la guardó bajo su almohada por meses. Pedro luchaba con su conciencia. En sus oraciones pedía a Dios que le quitara ese sentimiento, que lo liberara de esa ternura que sentía por Antonia. Pero el corazón no entiende de rezos, y mucho menos cuando esa ternura empieza a doler. Él se alejaba, sí, pero siempre encontraba pretextos para verla, bendecir su casa, visitar a su madre enferma, llevarle libros. Una tarde, durante una tormenta, Antonia llegó empapada a la iglesia. Pedro corrió hacia ella, preocupado. Ella lo miró, tiritando, y dijo bajito: solo quería estar aquí, contigo. Ese contigo se le clavó en el pecho como aguijón. Era inocente, pero dolía, y en ese momento supo que lo que sentía no se iría fácil. Lo que venía después, lo cambiaría todo. En el confesionario, Antonia hablaba de sueños. Soñé que caminábamos por un campo lleno de flores y que tú me sonreías, sin sotana. Pedro tragaba saliva, no podía más. A veces se quedaba callado, otras le pedía que rezara un Padre Nuestro, pero sabía que algo en él había cambiado, para siempre. El problema era que no sabía si era amor o una prueba divina. Los silencios entre ellos se volvieron más largos. Ya no bastaban las palabras, bastaba una mirada para decirlo todo. Y a veces, esos silencios eran más intensos que cualquier sermón. El pueblo seguía observando. Guadalupe, tan pequeño, podía volverse cruel con solo un par de chismes. Y Pedro comenzaba a temer más al juicio de la gente que al de Dios. Antonia, por su parte, vivía en una mezcla de esperanza y angustia. Soñaba con un milagro, que él dejara los hábitos, que la eligiera, pero también sabía que eso era imposible. Lo que la mantenía viva era el quizás, y ese quizás se volvió su motor, aunque por dentro la estaba consumiendo. Una tarde, al terminar la misa, Pedro se despidió de ella con un "que Dios te bendiga" que sonó más a despedida que a bendición. Antonia lo sintió, algo se estaba rompiendo. Fue la primera vez que lo vio llorar, sin lágrimas visibles, pero con la voz temblorosa, y entendió que lo que estaban viviendo no era amor prohibido, era amor imposible. Y justo cuando parecía que se apagaría esa llama, alguien más entró en escena,
una mujer de tacones firmes y mirada venenosa. María López, rica, influyente y peligrosamente celosa. Nadie entendía su repentina devoción religiosa, pero pronto sabrían que su presencia no era un acto de fe, sino el inicio de un juego cruel. Cuando María López apareció en la iglesia de Guadalupe, nadie supo muy bien qué pensar. Siempre había sido distante, de esas mujeres que no saludan en la calle y que cambian de auto cada año, pero ahora llegaba temprano a misa, se confesaba con frecuencia y dejaba sobres pesados en la canasta de limosnas. Nadie entendía, pero todos lo notaban. Lo que nadie sabía fue que María tenía sus ojos puestos en Pedro desde hacía tiempo. No era amor, ni mucho menos fe, era poder. Sentía un extraño placer en ver cómo un hombre tan recto se incomodaba con su presencia. Lo saludaba con una sonrisa tibia y un perfume invasivo que llenaba el aire. Pedro era amable, pero mantenía distancia, y eso la enfurecía. Un domingo cualquiera, mientras todos esperaban la misa, María se acercó a Pedro con una carpeta. Un pequeño donativo para los pobres, dijo con voz dulce, pero dentro había algo más, sí, los papeles de una promesa, su testamento. En él, María declaraba que toda su fortuna, casas, tierras, cuentas bancarias serían para la iglesia de Guadalupe, es decir, para Pedro. Pedro se sintió confundido. Era una suma obscena, imposible de rechazar para alguien que quería ayudar a tantos, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que eso venía con condiciones ocultas. María no era generosa, era calculadora, y cada vez que lo miraba, parecía medirlo como quien compra un caballo fino. Antonia escuchó los rumores. Doña Chela, la panadera, le comentó que María había sido vista en la sacristía, sola con Pedro, a puerta cerrada. Dicen que le acarició la cara, y él no hizo nada, murmuró. Antonia sintió un nudo en la garganta. No era celos ¿qué sentía? Era miedo, miedo de perderlo no por su fe, sino por una mujer con dinero y mañas. Pedro comenzó a cambiar. Ya no era el mismo. Sus sermones hablaban más del sacrificio que del amor. Ya no buscaba a Antonia con la mirada. Mostraba serio, distante, como si luchara por convencerse de que hacía lo correcto. María, mientras tanto, se volvía cada vez más presente. Se sentaba en la primera fila, usaba vestidos rojos, y rezaba con los ojos abiertos. Una noche, Pedro se encerró en su cuarto, y lloró. Frente al crucifijo, le pidió a Dios una señal. ¿Debía aceptar esa herencia? ¿Era eso lo que se esperaba de él? ¿Renunciar al amor por una misión mayor? En su mente, Antonia aparecía como una tentación, pero en su corazón, seguía siendo su paz, y eso lo desgarraba. María no se detuvo ahí, comenzó a hablar con los altos mandos de la diócesis. Pedro tiene potencial, decía, podría llegar a Roma, hacer grandes cosas. Su influencia era enorme, y poco a poco, Pedro fue presionado. Antonia lo veía cada vez menos, y cuando lo encontraba, ya no era el mismo. Estaba frío, ausente, como si ya estuviera lejos. Un día, María se acercó a Antonia en la plaza. Te ves más delgada. El amor no correspondido hace eso, le dijo con una sonrisa falsa. Antonia sintió que el mundo se le venía encima. María había ganado, no solo con dinero, sino con astucia, y Pedro parecía haber elegido ya su camino, y lo más cruel de todo fue que Pedro no dijo adiós. Una mañana, simplemente partió. Dejó una carta para el obispo, otra para su madre, y nada para Antonia. Se fue a Roma, aceptando la herencia de María y su futuro brillante en la iglesia. Lo que nadie sabía es que con ese viaje empezaba la caída de 3 corazones. Roma no olía a incienso ni a oración, olía a mármol viejo, a poder escondido tras sotanas de seda. Pedro llegó, con una maleta pequeña y una culpa enorme. Desde la ventana de su celda en el Vaticano, podía ver las cúpulas doradas, pero no la sonrisa de Antonia. Esa se le había quedado en Guadalupe, en la tercera banca de su iglesia. El cargo que recibió fue inmediato. Gracias a la influencia de María López, Pedro fue nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Familia, una posición privilegiada, pero con cada paso que daba en los salones vaticanos, sentía que traicionaba algo. La fe, sí, pero más aún, a ella, Antonia, su memoria lo seguía como sombra. Mientras tanto, en Guadalupe, Antonia dejaba de comer. La casa se llenó de silencios. Su madre, preocupada, le decía, ese hombre no volverá, olvídalo, pero ella no podía, porque no fue un amor cualquiera, fue un amor que le enseñó a sentir, a imaginar un destino.
y ahora, todo eso se le había derrumbado con un boleto de avión. Las cartas que Pedro escribía jamás salieron de su escritorio. Tenía miedo de abrir una herida que apenas comenzaba a cerrar. A veces escribía, Antonia, aún te pienso, y luego rompía la hoja. Sabía que allá, en su tierra, todo seguía girando, pero su corazón se había quedado estático, congelado en un momento que ya no existía. Los periódicos locales empezaron a hablar de Pedro como el nuevo orgullo de Guadalupe, pero Antonia no podía leer esas noticias. Le ardían como sal en el alma. Para ella, no era orgullo, era abandono. Cada fotografía de Pedro en Roma era una puñalada. Lo había elegido todo, menos a ella. Pedro intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. La voluntad de Dios, repetía, pero cada vez que veía una joven en las calles de Roma que se le parecía, su corazón latía como traidor. En las noches, se quedaba despierto recordando aquel contigo bajo la lluvia, ese contigo que lo había marcado más que 1000 sermones. Antonia comenzó a trabajar en el consultorio del doctor Escobar, ayudando con papeles y atendiendo ancianos. Quería olvidar, quería llenarse de ocupaciones para no pensar, pero todo le recordaba a Pedro, los rezos, los libros, las flores blancas. Una tarde, encontró en su bolso un pétalo seco, del jazmín que él le había dado. Guadalupe seguía igual, pero para Antonia, todo había cambiado. Los domingos ya no, eran especiales. La iglesia ahora tenía un nuevo párroco, joven y serio. La banca de la tercera fila quedaba vacía. Nadie se sentaba ahí, como si el pueblo mismo supiera que ese lugar estaba reservado para algo que ya no volvería. Y en medio de ese dolor, apareció un hombre, Lucas Pérez, rudo, de manos grandes, trabajador del campo. La empezó a cortejar sin poesía, sin promesas, solo con acciones. Le llevó pan caliente, arregló la cerca de su casa, y aunque ella no lo amaba, pensó, tal vez lo necesito. El corazón, cuando está roto, a veces busca refugios equivocados. Pedro nunca supo del matrimonio de Antonia, ni del vestido blanco sin ilusión, ni de las lágrimas que ella derramó en silencio después de decir sí, porque en esa boda, no hubo campanas de alegría, solo una mujer intentando tapar con un anillo el hueco que otro había dejado, y ese hueco apenas comenzaba a hacerse más profundo. Lucas Pérez era un hombre de pocas palabras, rudo, de esos que creen que el amor se demuestra trabajando. Al principio, Antonia se aferró a su compañía como quien se aferra a una balsa en medio del mar. No lo amaba, pero al menos no estaba sola, y después de perder a Pedro, cualquier cosa era mejor que el vacío. La boda fue simple, ni flores, ni música, solo un juez, un par de testigos y un sí que salió más por resignación que por certeza. La gente del pueblo murmuraba, claro, Antonia casada con ese, decían, pero ella cerraba los oídos, quería creer que podía rehacer su vida. Lo que no sabía era que Lucas también escondía su propio interés. Pronto, la verdad salió a flote. Lucas comenzó a pedir dinero. Es solo para invertir en la milpa, decía. Luego eran herramientas, luego un préstamo para un camión. Antonia, ingenua, accedía, pero las cuentas no cuadraban, y un día, encontró una carta escondida. Lucas tenía deudas en otro estado, y había regresado a Guadalupe huyendo de cobradores. El trato entre ellos se volvió frío. Lucas apenas la tocaba. Dormían en la misma cama, pero parecía que vivían en mundos distintos. Cuando Antonia intentaba hablar de sentimientos, él se burlaba. Eso no sirve para nada, decía, y cada vez que ella nombraba a Dios, él se enojaba. Los curas no dan de comer, respondía con sarcasmo. Antonia empezó a apagarse. Su risa, antes suave y constante, desapareció. Volvía del mercado en silencio, cocinaba sin apetito. Las vecinas lo notaban. Se le ve la mirada. Triste, decía doña Marta, pero nadie decía más, porque en el pueblo, una mujer casada debía aguantar, aunque el alma se le partiera en pedacitos cada noche. Un día, Antonia se enfermó, fiebre, mareo, náuseas. Fue al médico con miedo de un mal grave, pero la sorpresa fue otra. Estaba embarazada. El mundo se le detuvo. No sabía si llorar o reír, porque ese hijo no era de Lucas, era de Pedro, del único encuentro en aquella isla que aún ardía en su memoria como fuego eterno. No le dijo nada a Lucas, guardó silencio, como quien esconde un tesoro frágil. Sabía que ese hijo traería consigo más preguntas, que respuestas, y, en el fondo,
sentía que era una forma de tener a Pedro cerca, aunque fuera en los ojos de un niño. Lucas cambió aún más, se volvió huraño, irritable, sospechaba que algo no iba bien, pero no se atrevía a preguntar. Antonia, por su parte, se refugió en el trabajo, en la costura, en el vientre que crecía día con día. A ese bebé le hablaba en secreto, le contaba historias, le cantaba, como si el amor que no podía dar ni recibir, lo pusiera todo ahí. El embarazo la transformó, volvió a sonreír, al menos un poco. Las vecinas decían que se veía bonita, que el bebé le había dado vida, pero en casa, la soledad seguía. Lucas ya ni dormía ahí, pasaba noches enteras en la cantina, regresaba oliendo a alcohol y diciendo que no servía para ser padre. Y mientras el mundo de Antonia se volvía más complicado, en Roma, Pedro seguía subiendo de puesto. Fotos, entrevistas, discursos, pero cada vez que cerraba los ojos, veía un campo de flores y una joven con vestido azul, y no sabía por qué, pero le dolía el pecho, como si alguien, en algún lugar, lo estuviera necesitando. Antonia necesitaba respirar. Guadalupe se le había vuelto una cárcel de recuerdos, suspiros y silencios. Fue entonces cuando doña Elena, una parienta lejana que vivía en una isla cerca de Veracruz, le ofreció pasar un tiempo allá. «Te hará bien, mija, el mar cura lo que la tierra no puede», le dijo con ternura, y sin pensarlo mucho, empacó y se fue. La isla era pequeña, casi secreta, las olas rompían suaves, el viento olía a coco y a sal. Antonia, con su vientre en crecimiento, caminaba cada tarde por la playa como si buscara respuestas en la espuma. Dormía mejor, soñaba distinto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su alma podía suspirar sin miedo, y entonces, lo vio, un día cualquiera, entre turistas y vendedores de conchas, apareció Pedro, igual, pero distinto, más delgado, con el rostro quemado por el sol y los ojos perdidos. Antonia se quedó sin aliento, él también. No dijeron nada, solo se miraron, y supieron que Dios, o el destino, les había puesto esa prueba. Esa noche no hubo oraciones ni culpas, solo miradas largas, caricias lentas y palabras ahogadas por los años. Pedro le habló del Vaticano, de Roma, de su vacío. Antonia le contó de su dolor, de Lucas, pero no del hijo. Aquel encuentro no fue solo pasión, fue despedida del alma, porque ambos sabían que al amanecer, el mundo los reclamaría de nuevo. Pedro lloró en silencio mientras la abrazaba. «Si hubiera elegido distinto», murmuró, pero Antonia le puso un dedo en los labios. «No digas nada, solo quédate conmigo esta noche». Y esa noche, el pecado no tuvo nombre. Fue amor, fue redención, fue un último acto de esperanza, uno que, sin saberlo, cambiaría el destino de todos. Al día siguiente, Pedro partió, regresó a Roma como si nada hubiera pasado, pero dentro de él, algo se había roto. Antonia se quedó sola en la isla, con el corazón revuelto y una certeza nueva. El hijo que llevaba en el vientre no era de Lucas, era de Pedro, y ese secreto lo guardaría como un juramento sagrado. Doña Elena notó el brillo en sus ojos. «¿Lo viste, verdad?», preguntó con sabiduría de mujer antigua. Antonia solo asintió, mordiéndose los labios. No podía hablar, no aún, solo sabía que lo que había vivido no era un error. Era lo único que realmente había tenido sentido en mucho tiempo. Regresó a Guadalupe con una paz extraña. Lucas ya casi no estaba, el matrimonio era solo papel, pero Antonia no pensaba en eso, pensaba en los ojos de Pedro, en su voz, en la forma en que le dijo «mi niña» antes de despedirse, y cada vez que el bebé se movía, sentía que él también lo llamaba. Nació una niña primero, la llamó Alma, luego, meses después, nació Daniel. Nadie supo nunca del verdadero padre, ni Lucas, ni el pueblo, ni siquiera Alma, solo Antonia, que cada noche le hablaba al niño de un hombre que había amado con todo el corazón, y al que nunca, jamás, volvería a ver. Pero la vida tenía otros planes, porque el destino, siempre, encuentra la forma de volver a unir lo que una vez fue separado, y ese reencuentro aún estaba por escribirse. Daniel nació en una noche silenciosa, sin gritos ni visitas, solo Antonia, una partera vieja y las oraciones de una madre que sabía que ese niño no venía al mundo como los demás. No lloró fuerte, solo abrió los ojos con una calma extraña, como si ya entendiera algo que los demás no sabían. Desde ese instante, Antonia supo que su hijo sería distinto. Creció rodeado de amor, pero también de secretos. Lucas, más ausente que nunca, lo aceptó sin entusiasmo. Apenas lo cargaba,
apenas lo nombraba. Para él, Daniel era una carga más, pero para Antonia, era todo, un pedazo vivo de aquel amor prohibido, y cada vez que lo miraba dormir, veía los ojos de Pedro, la misma expresión, la misma ternura. Daniel era un niño curioso, hacía preguntas profundas, de esas que incomodan a los adultos. ¿Por qué los pájaros vuelan sin mapa? ¿Dónde va el alma cuando sueña? Y Antonia respondía con cuentos y abrazos. Le hablaba de Dios, pero también de justicia, de esperanza, de perdón. Quería criarlo con el corazón libre, aunque el suyo estuviera atado al pasado. En la escuela, Daniel destacaba, no por sus calificaciones, sino por su bondad. Defendía a los más débiles, ayudaba a los ancianos, recogía basura sin que nadie se lo pidiera. La maestra decía, ese niño tiene algo especial, como si el cielo le hablara bajito al oído. Y Antonia, en silencio, agradecía, pero también temía. Un día, Daniel encontró una foto vieja de Pedro en una revista. ¿Quién es este señor?, preguntó. Antonia sintió que el aire se le iba. Un hombre bueno, un amigo de la familia, respondió con voz temblorosa. Daniel sonrió. Se parece a mí, ¿verdad? Antonia solo asintió, mientras por dentro algo se rompía. La verdad pesaba, pero aún no era tiempo. Lucas, ya distante, terminó por irse del todo. Se marchó con otra mujer, sin despedidas ni explicaciones. Antonia no derramó una sola lágrima, porque, en el fondo, nunca lo sintió suyo. ¿Y Daniel, que apenas lo recordaba?, preguntó. Ahora somos solo tú y yo. Y ella respondió, siempre lo fuimos, hijo. El niño creció entre libros, rosarios y canciones de cuna que hablaban del mar. Cada noche, Antonia le decía, nunca olvides quién eres. Aunque él no lo supiera, su sangre llevaba historia, dolor y destino. Y mientras los años pasaban, Pedro seguía en Roma, envejeciendo sin saber que el fruto de su alma vivía a miles de kilómetros. Daniel, ya adolescente, un día confesó, quiero ser sacerdote, mamá. Antonia se quedó muda, el corazón se le detuvo por segundos. No por miedo, sino por ironía. El hijo de un cardenal, repitiendo su camino sin saberlo. ¿Estás segura?, preguntó él. Y ella, con una sonrisa forzada, respondió, si eso llena tu corazón, yo te apoyo. Las noches siguientes fueron de llanto contenido. Antonia miraba al cielo y le pedía a Dios que le diera fuerza, porque su hijo, su amado Daniel, iba directo hacia el mismo destino de su padre, y lo más duro de todo era saber que ambos se cruzarían, sin saber la verdad. Pero el destino ya se estaba preparando, y nada lo detendría. Daniel tenía una calma que desconcertaba. Mientras otros jóvenes soñaban con coches o fiestas, él pasaba horas en la capilla, en silencio. No rezaba con palabras, rezaba con el alma. El padre Ramiro, párroco actual de Guadalupe, decía que nunca había visto a un muchacho tan entregado, tan noble. Tiene madera de santo, murmuraba entre dientes. Antonia lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo. Cada vez que lo veía ponerse la túnica blanca de monaguillo, le venía a la mente la imagen de Pedro. No solo se parecía físicamente, era como si el espíritu también lo imitara. Esa forma de escuchar, de hablar pausado, de mirar con compasión. Todo en él era un eco del pasado. Los vecinos lo querían. Don Evaristo, que vivía solo y enfermo, decía que Daniel era su único visitante. Ese niño es un ángel, hija, le dijo a Antonia un día, y ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía que era verdad. Daniel era luz, pero esa luz venía de una historia que nadie conocía. Un día, durante una visita a la diócesis, Daniel conoció a un arzobispo que lo escuchó hablar sobre el perdón y la fe. Impresionado, le propuso enviarlo a Roma, a continuar sus estudios. Daniel no lo dudó. Si es la voluntad de Dios, iré, dijo. Antonia sintió que el piso se le movía. Roma, el mismo lugar donde vivía Pedro. Preparar el viaje fue un torbellino. Maletas, papeles, bendiciones, pero también dudas, silencios y rezos solitarios en la noche. Antonia sabía que no podía detenerlo. Era su destino, pero cada día se sentía más cerca el momento en que las verdades enterradas saldrían a la luz. Y ella no estaba lista. Daniel llegó al Vaticano con los ojos llenos de asombro. Todo era majestuoso, pero lo que más lo conmovió fue conocer a un cardenal que lo recibió con los brazos abiertos. Bienvenido, hijo, dijo Pedro sin saber lo literal de esas palabras, y algo dentro de él vibró. No entendía por qué, pero sentía una conexión inexplicable con ese joven.
Comenzaron a trabajar juntos en obras sociales, en programas de formación. Pedro lo admiraba, lo buscaba, lo cuidaba. Ese muchacho me recuerda algo que perdí, le confesó a un colega, pero nunca imaginó cuánto. Daniel, por su parte, sentía que había encontrado a su guía. A veces lo llamaba padre sin pensarlo, y Pedro sonreía sin saber por qué le dolía. Antonia, desde Guadalupe, recibía cartas de Daniel llenas de emoción. Hablaba de Pedro como si hablara de un ángel. Es el hombre más bueno que he conocido, mamá, escribió una vez. Y ella, al leer esas palabras, sintió que el corazón se le partía en dos, porque sí, era bueno, pero también era su padre, y ninguno lo sabía. Roma comenzó a sentirse como casa para Daniel. El Vaticano lo acogía, lo formaba, lo moldeaba, pero el verdadero vínculo era Pedro, y cada vez que estaban juntos, algo en el aire se volvía más denso, como si el pasado quisiera gritar, como si el tiempo no pudiera seguir ocultando la verdad, hasta que llegó el día, la ordenación. Daniel sería sacerdote. Antonia viajó hasta Roma con Alma, sin decir nada, se sentó en la última fila de la basílica, con el corazón temblando, y al verlos juntos, a Pedro y a Daniel, uno frente al otro, supo que la historia había cerrado su círculo, pero aún faltaba el giro más doloroso. La basílica resplandecía, las campanas repicaban con fuerza, y los vitrales teñían de colores los rostros emocionados. Daniel, de rodillas, con las manos temblorosas, recibió la bendición de Pedro. Fue un momento sagrado, pero también cargado de misterio. Nadie lo sabía, pero ese acto era más que una ordenación, era una bendición de padre a hijo, sin que ninguno lo supiera. Antonia, en la última fila, no podía contener las lágrimas. Alma la miraba, confundida. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó bajito, y ella, con la voz rota, susurró, porque la vida a veces es tan cruel, y tan hermosa a la vez. Era la primera vez que veía a Pedro tan cerca en años, y verlo así, tan sereno junto a Daniel, le rompía el alma. Después de la ceremonia, los tres se reencontraron. Pedro abrazó a Antonia con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. No sabía que vendrías, dijo con voz temblorosa. Ella sonrió sin responder. ¿Por qué? ¿Qué podía decirse en ese momento? El pasado se agolpaba entre ellos, pero ninguno lo nombraba. Todo seguía siendo un gran silencio. Daniel los observaba con curiosidad. ¿Se conocían bien?, preguntó. Pedro y Antonia intercambiaron miradas, incómodos. Sí, hace muchos años, respondió ella. Daniel sonrió, sin sospechar nada, pero dentro de él, algo vibró, una intuición vaga, una sensación de pertenencia que no lograba explicar. Esa tarde, caminaron los tres por los jardines del Vaticano. Daniel contaba sus sueños, sus planes. Pedro lo escuchaba con devoción. Eres un regalo del cielo, le dijo, y Antonia bajó la vista, porque sí, lo era, pero también era fruto de un amor que no debía haber sido, un amor que aún dolía, aún quemaba, aún latía. Pedro comenzó a sentirse confundido. Cada palabra de Daniel le llegaba al corazón. Había algo en su mirada, en su manera de hablar, que lo desarmaba. Una noche, confesó a un viejo amigo cardenal, ese joven me ha tocado el alma como nadie. No sé por qué, pero siento que Dios me lo envió por alguna razón profunda. Antonia no dormía. Cada encuentro, cada palabra no dicha, la consumía. Sabía que debía contar la verdad. Pero, ¿cómo? Después de tantos años, después de todo el daño, su corazón gritaba, pero su boca callaba, y en ese silencio, crecía el abismo entre lo que era y lo que debió ser. Daniel, por su parte, se sentía pleno, como si, por fin, todo en su vida tuviera sentido. Había encontrado su vocación, su guía, su fe, y también una especie de amor paternal que nunca entendía del todo. Una noche, le dijo a Pedro, gracias por estar en mi vida. No sé por qué, pero siento que te he llevado en el alma desde niño. Pedro lo abrazó, lento, fuerte, con lágrimas en los ojos, y en ese momento, casi lo dijo, casi, pero se contuvo, porque no sabía que ese momento sería el último, en que lo tendría entre sus brazos con vida, y así, en medio de tanta ternura, se avecinaba la tragedia, como una sombra callada, como un golpe que nadie espera. Porque la vida, a veces, guarda su dolor más profundo justo cuando el alma comienza a sanar. Roma despertó con el sol suave de la primavera. Daniel salió temprano, como cada día, a caminar por los jardines del convento. Llevaba un libro en la mano y una sonrisa tranquila. Tenía apenas unos días como sacerdote,
y el mundo le parecía nuevo. Pero esa mañana, algo en el aire estaba distinto, como si el destino estuviera conteniendo el aliento. Pedro lo vio desde la ventana. «¿Qué paz da ese muchacho?», pensó. Había empezado a escribirle una carta a Antonia, una que nunca mandaría. Quería decirle que había sentido en Daniel lo que jamás había sentido por nadie, pero no encontraba las palabras, o tal vez tenía miedo de encontrarlas. Esa tarde, Daniel fue invitado a una pequeña excursión con otros seminaristas al lago Albano. Pasearon en bote, rieron, cantaron himnos. Todo era armonía, hasta que ocurrió. Nadie supo cómo ni por qué, pero Daniel cayó al agua. Algunos dicen que intentó salvar a otro joven, otros, que tropezó. Lo cierto es que no volvió a salir. El lago se volvió un silencio espeso. Los gritos, los intentos, todo fue en vano. Cuando lo sacaron, ya era tarde. Su cuerpo estaba inmóvil, su rostro en paz, como si supiera que su misión estaba cumplida. Roma entera se estremeció, y en Guadalupe, Antonia cayó de rodillas antes de recibir la noticia, como si el alma de madre lo hubiera sentido. Pedro llegó al lugar corriendo, descalzo, con el rostro desencajado. Se arrodilló junto al cuerpo de Daniel y lo tomó en brazos. «Hijo, hijo mío», murmuraba sin pensar. Fue la primera vez que lo dijo, aunque no supiera la verdad completa. Su corazón lo había gritado antes que su mente, y en ese grito, se rompió para siempre. Antonia viajó al día siguiente. El vuelo fue eterno. No lloró en público, no habló con nadie, solo miraba por la ventana y apretaba en sus manos una cadenita que Daniel había dejado en casa antes de partir. Al llegar al Vaticano, Pedro la esperaba, ojeroso, devastado. Se miraron en silencio. No hizo falta decir nada. Esa noche, frente al cuerpo de su hijo, Antonia habló. Con la voz baja, temblando, le reveló todo a Pedro. «Era tuyo, siempre fue tuyo», dijo, y Pedro, con los ojos llenos de rabia y tristeza, gritó un «Dios mío», que retumbó en las paredes del convento. Se abrazaron, lloraron como dos niños, pero ya era tarde. Daniel se había ido. Pedro no volvió a ser el mismo. Dejó los cargos, los discursos, los salones del poder. Se encerró en oración, en silencio, en arrepentimiento. «Perdí al único hijo que tuve, sin haberlo sabido, sin haberlo amado como debía», repetía, y cada palabra era una herida que nunca cerraba. Antonia volvió a Guadalupe con el corazón vacío. Alma intentaba consolarla, pero no entendía del todo. La casa se llenó de ecos, fotos, cartas, el aroma de Daniel en cada rincón. Nada volvería a ser igual, y lo más doloroso era saber que, en algún rincón del alma, pudo haberse evitado, si tan solo se hubieran dicho la verdad. Pedro murió poco después, no por enfermedad, sino por pena, en los brazos de María, que había regresado a Roma al enterarse de la tragedia. Cerró los ojos con una frase entre labios de «Dios me dio un hijo, y me lo quitó sin que yo pudiera abrazarlo con la verdad». Y así, el ciclo se cerraba, pero aún quedaba una última página por escribirse. Después del entierro de Pedro, en un pequeño cementerio del Vaticano, María López regresó a Guadalupe con una caja de madera entre las manos. Dentro, los últimos escritos de Pedro, cartas sin enviar, pensamientos inconclusos, oraciones rotas. Una de ellas, dirigida a Antonia, decía simplemente: «Perdóname por no haber sabido que ya eras mi destino». Antonia leyó esa carta en la sala de su casa, mientras el viento movía las cortinas y el sol del atardecer bañaba todo de un dorado triste. Él supo, al final, lo supo, dijo con una sonrisa dolorosa. Alma, sentada a su lado, no entendía. «¿De quién hablas, mamá?». Y por primera vez, Antonia decidió hablar, no solo con palabras, sino con verdad. Le contó todo: el amor por Pedro, la herencia de María, el abandono, Roma, el hijo, el secreto. Alma lloró en silencio, no por juicio, sino por ternura. «Entonces, Daniel, era mi hermano», dijo bajito, y Antonia asintió, con los ojos perdidos en un pasado que ahora sí podía nombrar. La historia comenzó a rodar por el pueblo, no como chisme, sino como susurro sagrado. La gente volvió a mirar la banca de la tercera fila con respeto. El altar donde Pedro predicaba se volvió un símbolo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían, allí se había vivido una historia, de amor tan profunda como trágica. Un día, Antonia fue a la iglesia sola, se arrodilló en silencio y cerró los ojos. «Gracias, Dios, por darme ese amor, aunque me lo quitaras pronto», dijo en voz baja. No pidió más, no renegó, solo agradeció, porque entendió que, aunque marcada por el dolor,
su vida había sido tocada por algo inmenso. María López, envejecida y menos altiva, comenzó a visitar la iglesia sin maquillaje ni joyas. Dejó de ser la mujer de los vestidos rojos. Ahora iba vestida de blanco, casi como penitente. Nunca habló con Antonia, pero un día le dejó una flor blanca en la puerta. Y eso, sin palabras, fue un acto de paz. Los años pasaron. Guadalupe cambió poco, pero la historia de Pedro, Antonia y Daniel se convirtió en algo más que recuerdo, en leyenda. En las noches de lluvia, las abuelas contaban a los nietos que hubo una vez un sacerdote que amó en silencio, una mujer que esperó, en fe, y un hijo que nació del amor sin nombre. Antonia envejeció en calma. Alma la cuidaba, la escuchaba, la acompañaba. Nunca volvió a casarse, ni a llorar como antes. Su rostro tenía arrugas, pero también serenidad, como quien ya no teme al pasado, como quien ha hecho las paces con su historia. Y un día, frente a su altar, con una vela encendida, Antonia dijo lo último que quedaba por decir: Daniel, Pedro, los amé como solo se ama una vez. Ustedes fueron mi cruz y mi milagro. Luego, cerró los ojos, y en ese silencio, sintió que, por fin, todo había encontrado su lugar, porque al final, no fue la muerte quien cerró la historia, fue el amor que, aunque prohibido, aunque silenciado, aunque escondido, fue el más puro de todos. Antonia, Pedro y Daniel no vivieron una historia perfecta, vivieron una historia real. Llenaron su vida de decisiones difíciles, silencios pesados y amores escondidos, pero también de fe, de ternura y de redención, porque a veces, lo que más nos marca no es lo que se dice, sino lo que se guarda en el alma para siempre. Y tú, que estás escuchando esto, ¿alguna vez has sentido que tu corazón guarda un secreto que nadie conoce? ¿Has amado en silencio, deseando que el destino fuera distinto? ¿O has sentido que una decisión del pasado sigue hablándote en los sueños? Tal vez, como Antonia, has tenido que elegir entre el amor y lo correcto. O como Pedro, dejaste pasar la única oportunidad de ser feliz por miedo, por deber, por culpa. O quizá, como Daniel, has caminado por la vida buscando algo que ya llevabas en la sangre, sin saberlo. Esta historia no busca darte respuestas, solo quiere abrazarte el alma y recordarte que, aunque el amor llegue en forma de prueba, también puede ser milagro, y que, a veces, el perdón más importante, es el que debemos darnos a nosotros mismos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que el alma nunca olvida. Y dime en los comentarios, ¿tú también has amado en silencio alguna vez?